Hola a todos, bienvenidos de nuevo al curso de Fundamentos de Redes de Datos. En este módulo 3 nos sumergiremos en el mundo de las direcciones IP y las subredes. Soy Willy Laza y estoy listo para explorar estos elementos esenciales en la arquitectura de redes. No siendo más, comencemos. En este módulo, que es el más largo de este breve curso, veremos por qué son importantes las direcciones IP, conceptualmente qué son, cómo es su clasificación, cómo podemos identificarlas por clase, qué interpretación podemos dar a una dirección IP y finalmente veremos una explicación de la máscara y las subredes. Iniciamos con la importancia de las direcciones IP. Las direcciones IP son como las coordenadas de un mapa digital. Permiten identificar de manera única cada dispositivo en una red. Imagínense cómo sería encontrar una casa sin una dirección. Las direcciones IP son la columna vertebral de las redes modernas. Entonces, aquí les voy a publicar unas razones fundamentales por las cuales las direcciones IP son tan esenciales. La primera de ellas es la identificación única. Miren, en un mundo con innumerables dispositivos conectados, las direcciones IP proporcionan identificaciones únicas a cada dispositivo. Es como tener un número de teléfono único para cada persona en el mundo, permitiendo la comunicación sin confusiones. Una segunda característica importante es el enrutamiento de datos. Las direcciones IP son esenciales para el enrutamiento de los datos. Imagínense enviar un paquete sin una dirección clara. Las direcciones IP guían los datos desde el remitente hasta el destinatario, asegurándose que lleguen a su destino correcto en la vasta red de Internet. Entonces, un tercer punto obviamente sería la conexión a Internet. Miren, para acceder a Internet, cada dispositivo necesita una dirección IP única. Esto lo que permite es que los servidores de Internet identifican y respondan a solicitudes específicas de dispositivos individuales. Sin una dirección IP, la comunicación en la web sería prácticamente imposible. Y un cuarto punto, y no menos importante, está la gestión de redes. Las direcciones IP son fundamentales también para la gestión de las redes, ya que facilitan la organización de dispositivos en segmentos lógicos, permitiendo una administración eficiente y la implementación de políticas de seguridad. Ahora, analicemos el concepto de IP. ¿Qué es una dirección IP? Técnicamente, una dirección IP es un número binario que en su forma, digamos que más común, cuenta de 32 bits, pero esto depende de la versión IP que utilicemos. Entonces, existen dos versiones de IP: la versión 4 y la versión 6. La versión 4 o IPv4 es la más común en la actualidad y utiliza un formato como este que vemos acá, 192.168.1.1. Sin embargo, con la cantidad de dispositivos conectados actualmente a las redes, estamos agotando las direcciones de IPv4 disponibles. Esto llevó al desarrollo de lo que conocemos como IP versión 6 o IPv6. Las IPv6 es la respuesta, como les dije, al agotamiento de direcciones IP versión 4. Utiliza un formato más avanzado y extenso como este que vemos acá. Con su enorme espacio de direcciones, IPv6 puede dar servicio a la creciente cantidad de dispositivos conectados. Por ser la versión más común, en este video utilizaremos en lo posible solo la IP versión 4, a no ser que pues obviamente sea necesario nombrar la versión 6.
Cuando les hable de IP en todo momento, me estaré refiriendo a la versión 4 de IP. Entonces, como les comenté inicialmente, las IP son un número binario de 32 bits. Es así como pues, lo interpretan los computadores y todos los dispositivos electrónicos. Estos 32 bits se dividen en 4 secciones de un byte. El valor de un byte equivale a 8 bits. Es decir, una dirección IP está conformada por 4 bytes o 32 bits, que es lo mismo. Ahora, para facilitar la recordación, obviamente este número es muy complejo, cada uno de estos números o estos octetos binarios se transforman a notación decimal y los separamos por puntos. En este caso, nuestra IP sería 192.168.1.1. Esto es lo que denominamos como notación decimal punteada. Las direcciones IP las podemos dividir en 5 clases. Tenemos la clase A, la clase B, la clase C, la clase D y la clase E. Cada clase tiene, digamos que, un rango específico de direcciones y se utiliza para propósitos particulares. Las clases A, B y C son las más comunes, mientras que las clases D y E son de usos muy especializados. Las direcciones IP clase D son reservadas para multicast, es decir, no se asignan direcciones IP individuales a dispositivos, sino que se utiliza para transmitir datos a un grupo de dispositivos interesados en el contenido multicast. Las direcciones IP clase E son reservadas para fines experimentales y de investigación. No se utilizan en redes públicas o privadas. Las direcciones IP clase A son las más utilizadas para redes grandes, ya que permiten un gran número de hosts o equipos conectados, más o menos unos 16 millones de equipos. Las direcciones IP clase B son utilizadas para redes medianas con un número moderado de hosts, hasta 165.536 hosts son aceptados en las redes clase B. Mientras las clases C son utilizadas para redes pequeñas con un número limitado de hosts, exactamente hasta 254 hosts. Ahora bien, para determinar la clase de una IP, debemos fijarnos en el valor decimal del primer octeto de bits. En este ejemplo, el primer octeto de bits corresponde a 192. De acuerdo con un estándar de rango de direcciones establecidos en 1981 por la ICANN, la tabla de rangos está definida así. La clase A, si el primer octeto está entre 0 y 127. Una IP es clase B si su primer octeto, es decir, su primer dígito decimal está entre 128 y 191. La clase C si el primer octeto está entre 192 y 223. Clase D si el primer octeto se encuentra entre 224 y 239. Y por último tenemos la clase E si el primer octeto corresponde a 244 o 255, en ese rango. En este caso, la dirección del ejemplo es clase C, porque su primer octeto, como les dije, el 192, está en el rango de 192 a 223. Es de aclarar que esta topología en clases es solo para la versión IP versión 4. La versión IP versión 6 o IPv6 no utiliza esta clasificación.
Esta IP, compuesta de 32 bits, divide su estructura en dos partes: un identificador de red y un identificador de host. En otras palabras, una cantidad de bits que conforman la IP corresponden al identificador de red y cierta cantidad de bits corresponden al identificador de host. Como mencionamos anteriormente, existen 5 clases de direcciones IP: clase A, B, C, D y E, de las cuales prestaremos atención solo a la A, B, C. Las clases D y E no requieren de nuestra atención en este curso. Entonces, cuando son direcciones IP clase A, los 8 primeros bits representan la red y los siguientes 24 representan el host. Estas IP, como les dije, están definidas o están soportadas para redes grandes. Si hablamos de direcciones clase B, los 16 primeros bits representan la red y los siguientes 16 representan el host. Estas IP son para redes moderadas. Y por último tenemos las IP clase C, donde los 24 primeros bits representan la red y los 8 restantes el host. Estas son para redes pequeñas. Bien, de acuerdo con lo anterior y siguiendo con el ejemplo de la IP 192.168.1.1, podemos decir que por ser una IP clase C, su identificador de red cuenta con 3 octetos o 24 bits y su identificador de host corresponde a un octeto y 8 bits. Teniendo esta información, podemos expresar la IP con su prefijo de red, que sería 24. Esto nos permite expresar cuáles son los bits que pertenecen a la red y se sobreentiende que el número de bits restantes pertenecen al identificador de host. Ahora hablemos más claramente de la máscara de red. Una máscara de red es como una herramienta que ayuda a las computadoras a entender quién está en su misma vecindad de red y quién no. Imagina que estuvieras en una fiesta y solo quieres hablar con personas que están en tu grupo de amigos cercanos. La máscara de red ayuda a tu computadora a identificar quiénes son esos amigos cercanos en el mundo de las direcciones IP. Si alguien está fuera de tu grupo, la máscara de red te ayuda a saber que no necesitas hablar con ellos directamente. Ahora bien, hablando ya un poco más técnico, las máscaras de red y los prefijos de red hacen referencia a dos formas de representar lo mismo. No olvidemos que los prefijos de red indican el número de bits que conforman el identificador de red. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo de la IP 192.168.1.1, recordemos que es una dirección clase C, por lo cual su identificador de red corresponde a los 3 primeros octetos que conforman la IP. Si llevamos la IP de su notación decimal punteada a binario, podemos hallar la máscara de red cambiando, en este caso, que es una IP clase C, en su identificador de red los unos y ceros y colocamos solo unos, y en lugar de unos y ceros en el identificador de host colocamos solo ceros. Finalmente obtenemos la máscara de red dividiendo en octetos el número binario y convirtiendo este número en notación decimal, y quedaría como 255.255.255.0. Entonces, podemos representar la IP 192.168.1.1 con su prefijo de red 24, o podemos escribir la dirección IP y la dirección de máscara 255.255.0 y es exactamente lo mismo. Como dijimos anteriormente, los prefijos de red o máscaras de red
nos permiten definir grupos dentro de la red o subredes. Las subredes son segmentos más pequeños de una red de computadoras más grande. Imagina que tienes una red grande como una ciudad y quieres dividirla en barrios más pequeños para facilitar la gestión y el control del tráfico, ¿sí? Cada barrio sería una subred. Entonces, con la máscara de red y la IP podemos identificar la dirección de red. La dirección de red sirve como identificador para definir el conjunto de dispositivos que están en la misma red y que pueden comunicarse directamente entre sí sin necesidad de pasar por un enrutador. Para determinar la dirección de red, cuando tienes la dirección IP y la máscara, puedes seguir los siguientes pasos. Lo que haces inicialmente es convertir la dirección IP y la máscara de red en su representación binaria, realizando una operación AND lógica entre los bits de la dirección IP y los bits de la máscara de red. Obtendremos como resultado la dirección de red. Luego ese valor lo convertimos a decimal punteada para poderla visualizar como IP. Con esta información ya podemos hablar de subredes. Ok, entonces una subred nos permite utilizar los identificadores de host de forma más eficiente y les explico el porqué. Cuando tenemos una dirección de red como la 192.168.1.0, que es una dirección clase C, el identificador de host es de 8 bits, lo cual indica que el número de hosts o dispositivos que se pueden conectar en tu red es igual a 2, que es por ser un sistema binario, elevado a la 8 por ser 8 bits que están disponibles para definir el host. Esto nos da un total de 256 dispositivos disponibles en mi red, pero es muy probable que no contemos con tantos dispositivos y no quisiéramos desperdiciar tanto direccionamiento en nuestra red, o deseamos crear pequeños grupos de red para mejor administración. Entonces, para lograr esto, yo puedo cambiar la máscara de red para definir explícitamente cuántos bits de red voy a utilizar. Entonces, para poder hallar la máscara de red adecuada para el número de dispositivos que quiero conectar, lo que debemos hacer es lo siguiente. Como sabemos que el identificador de host de la máscara de red es el que nos define el número de dispositivos que debemos conectar en la red, lo que debemos hacer simplemente es reducirlo. Entonces, siguiendo el ejemplo con la red 192.168.1.0, que es una clase C, debemos identificar los últimos 8 bits de la IP de la máscara de red, que son el identificador de host. Ahora bien, como sabemos que la máscara de red en binario utiliza unos para identificar la red y ceros para identificar el host, lo que debemos hacer es convertir parte de los bits del identificador de host en unos, lo que los vuelve parte del identificador de red. A ver, en este ejemplo prestaré 3 bits del identificador de red, del identificador de host al identificador de red. Esto hace que mi identificador de red ahora sea de 27 bits. Con esto lo que estoy haciendo es dividir en subredes los 256 dispositivos que puedo conectar con mi red de IPs clase C. Para poder saber cuántas subredes puedo crear en esta nueva disposición, lo que debo hacer es elevar 2 a la 3. Eso me da 8 subredes. El 3 corresponde al número de bits del identificador de red. Ahora, la máscara en su notación decimal punteada pasó a ser ahora 255, 255, 255, 224, o también
podemos expresarlo como 192.168.10/27 por el identificador de red. Con estos 3 bits adicionales en la máscara podemos crear hasta 8 subredes de la siguiente forma. Entonces, las subredes estarían definidas en las direcciones de red de acuerdo a los mismos bits que cambiamos en la máscara. En el caso de nuestro ejemplo, que solo cambiamos los 3 primeros bits del cuarto octeto, las 8 subredes quedarían definidas de la siguiente forma. La iniciada en 000, que equivale en su notación decimal punteada a 192.168.10. La siguiente combinación sería la que está compuesta por 001. Este valor en decimal punteado sería 192.168.32. Y así sucesivamente cada una de las combinaciones que podemos hacer con estos 3 bits. Como se darán cuenta, en este ejemplo, cada una de estas subredes tienen 5 bits en el identificador de host, los cuales son los bits restantes en el cuarto octeto. Tomando como ejemplo la subred 8, miremos cómo determinar los identificativos de host de esta subred. La subred 8 quedaría entonces de la siguiente forma. Sabemos que la red o la subred está identificada por el 192.168.1.224. Entonces, su primer host sería el 225, que sería simplemente la combinación de su identificador de red, que es todo este, y el primer dígito de su identificador de host, que sería 1 aquí. Esto me daría en decimal punteado este valor. El segundo host sería el 192.168.1.226. El tercero sería el 192.168.1.227. El cuarto host es el 192.168.1.228. Y de esta forma vamos realizando todas las combinaciones posibles en los 5 bits correspondientes al host, es decir, los últimos 5 bits del cuarto octeto. Ahora grafiquemos este ejemplo con Packet Tracer a nivel de prueba. Veamos este ejemplo. De acuerdo al módulo anterior, lo que les explicaré hace parte de la capa de enlace en la arquitectura TCP/IP. En este ejemplo se tienen unos computadores conectados por medio de 2 switches. Para los que no conocen de conectividad física en redes, un switch es un dispositivo que se utiliza para interconectar múltiples dispositivos en una red local. ¿Listo? Entonces, siguiendo el ejemplo de la tabla de subredes anterior, he configurado en esta red diseñada en Packet Tracer 2 subredes. La subred 192.168.1.0/27 y la subred 192.168.1.224/27, que corresponden a las subredes 1 y 8 respectivamente en el ejemplo. En la subred 1, identificada con el color fucsia, tiene 4 computadores que, aunque estén en ubicaciones separadas por 2 switches, tienen direcciones IP que corresponden al mismo rango de la subred 192.168.1.0. Igualmente, la subred 8, identificada con el color amarillo, tiene 4 computadores separados, pero tienen sus direcciones IP correspondientes al rango de la red 192.168.1.224. Para comprobar la conectividad en estas 2 subredes, utilizaremos una herramienta diagnóstica llamada ping. Básicamente, lo que hace el ping es enviar un pequeño paquete de datos
desde un dispositivo a otro y esperar pues una respuesta. Si recibe una respuesta significa que hay una conexión operativa entre los dos dispositivos y que el segundo dispositivo está accesible en la red, ¿sí? Si no hay respuesta, puede indicar problemas de conectividad, como por ejemplo un dispositivo apagado, una conexión interrumpida o configuraciones incorrectas. Para comprobar que los dispositivos de la subred 1 tienen conexión entre ellos, entraré a uno de los dispositivos de la subred, en este caso el 192.168.1.1, y haré un ping a la IP 192.168.1.2 y podemos comprobar así que existe conexión. Ahora bien, para comprobar que los dispositivos de la subred 8 tienen conexión entre ellos, entraré en unos dispositivos de la subred, en este caso al equipo 192.168.1.227, y haré un ping a la IP 192.168.1.228. Aquí podemos observar que la conexión está activa. Ahora, para comprobar que el dispositivo de la subred 1 no tiene conexión con los dispositivos de la subred 8, entraré al equipo 192.168.1.3 y haré ping a la IP 192.168.1.225. Como se dan cuenta, no hay conexión de red. En resumen, hemos desglosado las direcciones IP, explorado las máscaras de su red y entendido su importancia en la construcción y gestión de redes. Si tienen preguntas, déjenme saber en los comentarios. En el próximo módulo nos adentraremos en los protocolos de aplicación y exploraremos cómo nuestras interacciones diarias en la web se traducen en el lenguaje de las redes. Estén atentos. Gracias por ser parte de este aprendizaje. No olviden suscribirse al canal, déjenme sus likes y activen la campanita de notificaciones para estar atentos a las próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo video.